Hay una escena profundamente humana y gloriosamente divina que ocurre después de la resurrección de Jesucristo. Está registrada en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y no es casualidad que suceda junto al mar, en un lugar cotidiano donde todo parece volver a la normalidad, pero nada vuelve a ser igual. Los discípulos habían visto la cruz, habían sentido el peso de la pérdida. Aunque ya habían escuchado noticias de la resurrección, su corazón todavía procesaba el dolor, la confusión y quizás la silenciosa pregunta: ¿y ahora qué sigue? En medio de esa situación también hay corazones heridos que necesitan ser sanados, restaurados desde lo más profundo. Entonces ocurre algo revelador. Y mientras tanto, ellos vuelven a pescar. Pedro, el impulsivo, el apasionado, dice: voy a pescar, y los demás lo siguen. No hay sermón, no hay milagros, no hay multitudes, solo redes, agua, esfuerzo y una noche entera sin resultados. Es una imagen que no solo es histórica, esto es espiritual. Porque cuando el corazón se siente desubicado, incluso después de haber conocido a Dios, existe una tendencia a regresar a lo conocido, a lo antiguo, a lo que una vez fuimos. No necesariamente por rebeldía, sino por incertidumbre y muchas veces por heridas no sanadas que buscan refugio en lo familiar. Y sin embargo, incluso ahí, Jesús se acerca. Imaginen, al amanecer, cuando la noche ya ha drenado fuerzas y expectativas, aparece Él en la orilla. No entra en escena con ruido ni con exigencias. Está allí, en silencio, observando. Los discípulos no lo reconocen al principio. ¿Verdad? Qué detalle tan humano, ¿verdad? Tener a Jesús cerca y no percibirlo aún. Aun cuando Él ya está obrando sanidad en lo invisible. Entonces, Jesús habla. Les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? La respuesta es corta, casi resignada: no. Y ahí es donde todo da un giro. Jesús les da una instrucción sencilla, específica: echad la red a la derecha de la barca. No es la primera vez que lo hace. Ya había ocurrido algo similar al inicio de su llamado, pero ahora hay una diferencia clave. Esta vez no están comenzando a conocerlo, están aprendiendo a reconocerlo después de haberlo perdido, después del dolor, después de la cruz, después de haber sido heridos en su fe. Obedecen y de pronto la red se llena de una manera sobrenatural. No solo es un milagro de provisión, es un recordatorio de identidad. Es como si Jesús estuviera diciendo: aún soy yo, aún tengo cuidado de ustedes, aún soy suficiente y también soy quien sana lo que el del dolor quebró. Es entonces cuando Juan lo percibe primero. Es el Señor. Hay una sensibilidad espiritual que reconoce a Jesús no solo por lo que hace, sino cómo lo hace. Ese momento de revelación no es ruidoso, es íntimo, certero y restaura. Y Pedro no espera, no calcula, no organiza, se lanza al agua. Ese impulso no es desorden, es amor también. El corazón que ha fallado, que ha llorado, que ha negado, pero no ha dejado de amor. Es el mismo Pedro que lo negó 3 veces. Ahora nadando con todas sus fuerzas hacia aquel que nunca dejó de buscarlo y que está listo para sanar su culpa.
Mientras tanto, los demás llegan con la barca, arrastrando la red llena. Es interesante. Algunos nadan, otros reman, pero todos llegan a Jesús, porque no hay una sola forma de acercarse a Él, pero sí hay un mismo destino. Y en ese destino hay restauración y sanidad para todos. Y al llegar, descubren algo que cambia completamente la atmósfera del relato. Jesús ya había preparado todo. Hay brasas encendidas, pan y pescado. El milagro de la pesca no era porque Jesús necesitara alimento. Él ya tenía provisión. El milagro era para ellos, para recordarles quién es Él, para restaurar su fe, para reconectar su propósito y para sanar sus corazones cansados. Jesús no solo provee, también prepara. Y les dice: venid, comed. No hay reproches, no hay interrogatorios, no hay discursos de culpa, solo una invitación a la comunión. Una mesa donde también se sirve sanidad, donde el alma vuelve a respirar, donde el corazón vuelve a latir con esperanza. Ese desayuno junto al mar es uno de los actos más poderosos de amor restaurador en toda la Escritura, porque no es un momento de espectáculo, es un momento de cercanía. Jesús resucitado, glorificado, compartiendo una comida sencilla con hombres que aún están aprendiendo a creer de nuevo y a sanar de lo vivido. Y aquí es donde el relato alcanza un nivel más profundo. Porque no se trata solo de redes llenas o de pescado en brasas. Se trata de entender que aun cuando nuestra fe tambalea, aun cuando regresamos a viejas dinámicas, aun cuando sentimos que hemos fallado, Jesús no se aleja. Él aparece en la orilla de nuestras rutinas, de nuestras frustraciones, de nuestras noches vacías y nos vuelve a hablar, trayendo dirección y también sanidad interior. No siempre con grandes señales, sino con instrucciones sencillas, con una voz que nos guía, con una presencia que restaura y que sana, incluso lo que no sabíamos que estaba herido. Lo que parecía una noche de fracaso se convierte en una mañana de encuentro. Lo que parecía un regreso al pasado se transforma en una reafirmación del propósito. Parecía distancia, pero es unión con Él, es restauración completa. Ahora, este momento no puede entenderse sin una verdad central que lo sostiene todo: la resurrección. Cuando Pablo declara, el apóstol, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, en 1 Corintios 15:14, no lo hace desde una duda, es desde una certeza absoluta, es una afirmación con tono contundente, casi provocador, porque él sabía que la resurrección no era una idea, era un hecho. Los discípulos no estaban siguiendo una filosofía, estaban respondiendo a una realidad viva. Jesús no solo venció la muerte biológica al resucitar en cuerpo, venció la muerte espiritual al reconciliarnos con Dios. Y es ese mismo poder el que sigue sanando el alma, restaurando la mente y levantando el corazón quebrantado. Su resurrección no solo es un evento histórico, es una puerta abierta a una nueva vida. Para ser breve, claro y contundente, Él derrotó la separación, restauró la relación y estableció un camino eterno de comunión con el Padre. Y esa verdad se refleja en esta escena del desayuno, ahí en la playa.
Porque no solo es un encuentro después de la muerte, es la manifestación de vida en medio de lo cotidiano. Jesús está vivo y eso cambia todo. Cambia cómo enfrentamos el fracaso, cómo interpretamos el silencio, cómo vemos nuestras noches sin pesca. Porque si Él vive, entonces ninguna época, temporada, eventual es definitiva. Ninguna herida es permanente. Si Él vive, entonces ningún error es el final. Y toda vida puede ser restaurada. Toda. Si Él vive, entonces siempre hay una orilla donde Él nos espera, con provisión, con propósito y con sanidad. Y hay algo más. Jesús no les dijo, ¿por qué volvieron a pescar? Tampoco les dijo, se equivocaron al regresar. Simplemente se reveló en medio de lo que estaban haciendo y redirigió su historia desde ahí. Eso es gracia. No es aprobación del retroceso, pero tampoco es rechazo. Es intervención divina en el momento exacto. Es amor que no abandona, es presencia que no se retira. Y quizás hoy, en medio de tus propias rutinas, de tus propias dudas, o de momentos donde sientes que has vuelto a lo de antes, Jesús sigue apareciendo en la orilla. Tal vez no lo reconoces de inmediato. Tal vez piensas que es solo otra mañana más. Pero si escuchas con atención, hay una voz que aún pregunta, que aún guía, provee y que también sana. Comienzas a ver resultados que no vienen de tu esfuerzo, sino de su dirección. Y ese es el punto culminante de este relato. No es la pesca, no es el pan, no es el pescado. Es la revelación de que Él sigue siendo el mismo, incluso después de todo. El mismo que llamó, que sostuvo, el mismo que perdonó, el mismo que sanó, el mismo que venció. Y hoy sigue diciéndote Jesús, ven, siéntate, comparte conmigo lo que yo tengo para ti. En su presencia, lo que parecía perdido es restaurado. Lo que parecía vacío se llena. Lo que estaba herido se sana. Lo que parecía terminado apenas está comenzando. Oremos.